Muy buenas tardes. Para Mura GC de Costa Rica es un gusto contar con su participación en el encuentro virtual Gestión Financiera en Época de Crisis. Para esta oportunidad me permito presentarles a los dos expertos que nos acompañan esta tarde. El licenciado Jimmy Alfaro es auditor y consultor financiero con más de 20 años de experiencia en áreas como riesgos, contabilidad, normativa de cumplimiento e impuestos. Durante su carrera ha participado en diversos proyectos en los sectores financieros, comerciales, construcción, telecomunicaciones, turismo, de servicios, zonas francas y ONGs. Además, ha brindado capacitaciones, seminarios y charlas en diferentes empresas, universidades y colegios profesionales, tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Además, forma parte de diversas comisiones de riesgos, gobierno corporativo, fraude y normativo de la región latinoamericana. Por su parte, John William Cocoxa es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública. Ha trabajado en el Banco Central como en banca privada. Es experto en temas financieros y bursátiles con más de 30 años de experiencia. Sin más que agregar, le doy la palabra a don Jimmy para iniciar con el encuentro. Buenas noches a todos los amigos, clientes y colegas que veo están con nosotros compartiendo esta noche. Dado que estas últimas semanas hemos escuchado hablar de diferentes temas respecto a el préstamo del Fondo Monetario Internacional y todos estos temas se han orientado básicamente a la línea de impuestos y quizás en algunos momentos dejando por fuera la línea financiera. Creemos que es importante conversar un poquito cuál ha sido la situación país en los últimos años. Se ha conjuntado una serie de situaciones, siendo el COVID una de ellas, el tema del mal manejo que se ha realizado a nivel del Estado, de las finanzas públicas, cambios en la ley, incluyendo el tema de las finanzas, de la ley de la ley de las finanzas públicas, y ahora con este préstamo que quiere el gobierno realizar para, de acuerdo con ellos, mejorar un poco la economía. Si conjuntamos todo esto, hay una serie de situaciones que vienen afectando a las empresas de cualquier tamaño aquí en Costa Rica y que nos indica que quizás no estábamos preparados para esto como muchas veces lo pensábamos. En mi época de auditor financiero me acuerdo cuando nos reuníamos con la gerencia general para ver diferentes tipos de fraudes y siempre teníamos una respuesta positiva y tenían una solución para todo. Creo que estas situaciones que mencionamos ahorita nos están diciendo que no, que realmente quizás no estábamos preparados para estos cambios tan bruscos, si se pudiera utilizar esa palabra, de los últimos años hacia acá. Entonces, tomando en consideración de que los últimos charlas que hemos escuchado han sido a nivel de la situación de cambios de impuestos y todo esto, quisimos enfocar el día de hoy cómo manejar la situación financiera, la gestión financiera en esta época de crisis. Entonces, para entrar en materia, creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer un repaso de la situación del país. Y como les decía, quizás el COVID-19 ha sido una de las situaciones que ha desnudado la mala gestión que se ha venido haciendo en muchas de las compañías. Obviamente era algo que no nos esperábamos, es una situación que nadie tenía presupuestada para este año. Sin embargo, ya estando en ella, nos hemos dado cuenta que quizás los mecanismos que veníamos utilizando o la forma de gestión no era la más adecuada. Si a eso le sumamos que venimos trayendo encima los problemas de las decisiones de gobiernos anteriores, donde a la clase privada posiblemente hemos recibido el peor de los impactos y traemos en hombros la situación del país, hemos tenido que reinventarnos en esa situación, en esos pilares
que fundamentan nuestra economía y que sostienen de una y otra forma las compañías. Entonces, resulta difícil prever, ¿verdad?, todas estas situaciones, pero sin embargo, podemos tener un control y un manejo de una gestión financiera propia que nos permita salir adelante a pesar de estas situaciones. Ya para rematar, esta semana nos hablaron del préstamo del Fondo Monetario Internacional y con ello, pues las medidas que el gobierno piensa implementar, que de nuevo nos afecta a la mayoría de nosotros. Dicho esto, la pregunta que surge es, ¿por qué nos afectó tanto la pandemia? Si es por la pandemia en sí o qué situaciones en combinación con ella nos han venido afectando. Entonces, la respuesta creo que la dimos desde un inicio, que quizá la realidad de las compañías no era lo que pensábamos y no se estaban gestionando de manera eficiente los riesgos a nivel de la compañía y sobre todo los riesgos financieros. Con el tema del Fondo Monetario Internacional, y ahí es donde quisiera que William iniciara con sus comentarios. No veo que las medidas del gobierno sean las que realmente el fondo considere en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que están dejando por fuera un tema de gasto público. Entonces, definitivamente el Fondo Monetario va a tomar algunas medidas adicionales que el país debe aplicar y dentro de esas no me cabe duda que está el tema de la evaluación. La evaluación termina siendo un riesgo financiero para todas las compañías, incluso las personas que manejan sus créditos en dólares y reciben su salario en colones. Pero a nivel financiero, es una situación que podría salirse de control si no se gestiona de manera oportuna. Entonces, William, bienvenido. A partir de ahora te doy la palabra para que entremos en materia, sobre todo con la gestión de riesgos ahorita en el tema del diferencial cambiario, que me parece que nosotros observamos que en la mayoría de las compañías genera un incremento o un gasto importante dependiendo del momento en que se esté y que sí hay formas de administrarlo. No está a la deriva, sino que hay forma de administrarlo y quisiéramos conversar inicialmente de eso. Adelante, William. Ok, bueno, buenas noches, Jimmy. Buenas noches a todas las personas que están en este momento conectadas y compartiendo con nosotros. Bueno, sí, efectivamente, como lo mencionabas, Jimmy, este tema de la pandemia, pues vino a poner de relieve y poner en blanco y negro, como dicen, las consecuencias de no haber tomado las previsiones adecuadas. Yo quisiera irme un poquitito más atrás, porque digamos, si bien es cierto, este tema de la pandemia está golpeando fuertemente no solo a Costa Rica, sino ya es conocido a nivel mundial, todas las economías. Yo siento que en el 2008 se dio un aviso muy grande de la importancia de lo que es la gestión de riesgos cuando se desató o estalló la crisis financiera internacional por el tema de los créditos subprime que se dieron en esa época ya en Estados Unidos y que dio al traste con compañías o bancos de primer orden a nivel mundial. Y ya desde ahí, el tema de la gestión de riesgos debió de haberse tomado con más seriedad, porque antes de ese periodo el tema de los riesgos sí se tocaba, pero muy levemente y más en latitudes como las centroamericanas, por decirlo así, y en especial en el lado de Costa Rica, donde muchas veces se ha caído en el error de creer o pensar que invertir en este tipo de estructuras es vista más bien como un gasto, porque no está generando dinero, ¿verdad? Una adecuada gestión de riesgos más bien pudo llegar a evitar muchas consecuencias nefastas, como lo ocurrido en el 2008. Tanto es así que, bueno, después de esta crisis, se dieron una serie de implementaciones, incluso hasta por el mismo Banco Basilea y todo esto. Hubo muchas reformas a nivel financiero para empezar a controlar y manejar de una manera diferente lo que es la parte de los riesgos, principalmente la parte de riesgos financieros.
Sin embargo, la gestión de riesgos es un tema que va más allá solamente de la parte financiera, ¿verdad? Y cuando hablamos de riesgos en la parte financiera, estamos hablando la parte de el riesgo de liquidez, el riesgo de las tasas de interés y el riesgo de tipo de cambio de manera muy general, ¿verdad? Tenemos el riesgo operativo, ¿verdad? Que poca gente también lo trabaja o lo visualiza o lo considera, ¿verdad? Porque las pérdidas pueden venir también no solamente por la parte financiera, sino por la parte operativa, ¿verdad? Si no estás gestionando bien o adecuadamente el riesgo operativo, puedes llegar a tener también pérdidas, ¿verdad? También está el riesgo legal. Si no manejas una gestión adecuada de riesgos legales, puedes verte también inmerso en diferentes situaciones que pueden generar pérdidas. Al final de cuentas, lo que andamos buscando también es con todo esto conservar y gestionar también el riesgo de imagen de la empresa. Todo es un mix de diferentes metodologías que existen y todo esto para poder minimizar el impacto de los riesgos, porque algo que es importante tener claro es que desde que tenemos la idea de montar un negocio, ya sea que alguien quiere iniciar un proyecto, un emprendimiento ahí, o ya exista una empresa grande y todo esto, siempre van a estar expuestos a riesgos. Los riesgos nunca se llegan a eliminar al 100%. Lo que se busca o lo que se quiere o lo adecuado sería más que todo llegar a identificarlos, medirlos, valorarlos y a través de los diferentes tipos o metodologías que existen, poder gestionarlos, controlarlos de manera que nos permitan anticiparnos a golpes fuertes. Viene ahora esta otra pandemia y para aquellos que no aprendieron desde el primer golpe en el 2008, este golpe de esta pandemia, pues si salen vivos, serían muy afortunados en ese sentido a nivel de empresa, pero si tomaron las precauciones adecuadas, estoy seguro que su recuperación va a verse muy favorecida, porque casualmente, si tomaron las precauciones adecuadas y manejaron bien los riesgos, su periodo de recuperación se puede acortar en términos generales casi que en la mitad del tiempo que le puede tomar a alguien que nunca implementó medidas de esta naturaleza. Ahora, tal vez hablar un poquito con este tema que hablaba del riesgo tipo de cambio. Ahorita el tipo de cambio ha estado subiendo, pero vamos a ver, el tipo de cambio en Costa Rica tiene particularidades muy propias del país, ¿verdad? Más que todo lo que es la metodología que aplica el Banco Central, es que está llevando a cabo para ejercer su política monetaria, que es bajo un esquema de metas por inflación, lo está ejerciendo también más que todo a través del tipo de cambio. Entonces, a pesar de que estamos en un sistema de bandas cambiarias, un sistema de bandas cambiarias donde el Banco Central va a entrar a intervenir dependiendo de hacia dónde se esté desplazando el tipo de cambio y que no se salga de esos parámetros que ellos ocupan para cumplir con las metas de inflación, ¿verdad? En esta época normal, en los otros años es normal que en estas épocas tienda a subir un poco el tipo de cambio, y que tienda a estabilizarse después. Lo que pasa es que aquí tenemos un ingrediente adicional, como lo mencionabas ahora, que tiene que ver con el tema del Fondo Monetario Internacional. A pesar de que, como ya en varios foros se ha visto y escuchado, que esta propuesta carga la parte de impuestos en un 80% y apenas un 20% del gasto. Y ojo que ese gasto apenas, ese 20% a mi criterio está un poco jalada, como dicen, porque también lo que están haciendo, de hecho ahí no hay nada nuevo a mi criterio, ¿verdad? Porque básicamente lo que están haciendo es agarrando la reforma fiscal que pasó el año pasado. Ahora viene este tema y que están generando bloqueos y todo en las calles, manifestaciones de la gente. Hay muchos economistas de un nivel muy alto y personas muy respetadas que tienen un conocimiento muy elevado, donde ya todos han ido coincidiendo en una línea de las mejoras que se le podrían hacer a esta propuesta, porque llegar al Fondo Monetario con una propuesta que aquí difícilmente va a ser aprobada en la Asamblea Legislativa, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero haciendo un lado esa parte y centrándonos un poquito en el tema que nos tienen acá reunidos, muchas empresas están ligadas con negociaciones en mercados internacionales, o pues importan o exportan materia prima a estos mercados, y casualmente por estar inmersos en un mundo globalizado, con todo lo que está ocurriendo por la pandemia, todos se van a ver o ya están viéndose expuestos a todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Más allá del tipo de cambio como una expectativa de pérdidas por los movimientos adversos que podemos ver en el tipo de cambio, aquí en Costa Rica tenemos que tener un poquito más de cuidado o tener los ojos un poco más abiertos.
Porque, por ejemplo, digamos, hay muchas empresas que importan materia prima de Europa, digamos, empresas grandes, donde sus facturaciones son en euros, pero al final las están pagando en dólares, ¿verdad? Solo para que nos demos una idea de en dónde estamos trabajando, y no sé si tal vez alguna persona habrá prestado atención a este detalle, los precios, por ejemplo, entre el dólar y el euro, tienen diferenciales de 2 puntos entre el precio de compra y el precio de venta. Y cuando digo 2 puntos, no son 2 centavos, es lo que en estos mercados se conoce como 2 pips, o sea, que es una décima de un punto, imagínate, o sea, 2 puntos de spread. Y si aquí ustedes revisan el histórico de los precios que ofrecen los bancos locales, tenemos spread de 300 puntos. Entonces, ya desde ahí tenemos un impuesto camuflado, ¿verdad? Que también está golpeando a las empresas y todo lo que tiene que ver con costos de producción y todas estas cuestiones de naturaleza. Incluso muchos lugares lo que hacen es cotizarte el euro en colones, pero por dentro la transacción normal es que te hagan los colones para comprar los dólares internamente, y ahí se ganan una comisión, y luego te hacen la conversión del dólar al euro, otra comisión más, ¿verdad? Entonces, hay una serie de situaciones por ahí, ¿verdad?, que pueden llegar a golpear el tema financiero y afectar la gestión de las empresas, porque no es solamente la volatilidad del precio de la moneda lo que afecta, sino que tenemos que ir más allá y ver efectivamente cuál es el efecto de este riesgo cambiario en las transacciones de la empresa en cuanto a los activos y pasivos que tiene una empresa, ¿verdad? ¿Qué tanto de su activo en su balance está en dólares o qué tanto su pasivo está en dólares si es una empresa solamente que es generadora de colones, ¿verdad? Entonces, por ahí también sería bueno valorar el impacto que pueden tener las empresas si el tipo de cambio se dispara. Sé que es como una regla muy normal que hagan estos ejercicios, pero a veces se deja de lado valorar estos efectos como en un shock fuerte de una economía como está empezando a ocurrir aquí. Ahora, saber hasta dónde puede llegar el tipo de cambio es un poco difícil. El Banco Central va a entrar a intervenir, a manejar eso a capa y espada, porque ese es su caballo de Troya. De hecho, aquí a nivel interno, el tipo de cambio se ha sostenido de manera artificial, por llamarlo de alguna manera. No encuentro de momento otro término que utilizar. En cierto modo está bien porque están tratando de proteger la convertibilidad del colón a nivel interno, ¿verdad? Pero el problema es el efecto en los mercados internacionales, ¿verdad? Eh, los exportadores, ¿qué pasa? Sus productos se hacen menos competitivos en cuanto a precio, ¿verdad? Aunque se puedan ver favorecidos los importadores. Pero a nivel de empresa, el otro tipo de cambio tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, si hay empresas que tienen que son compañías subsidiarias de otras empresas en el extranjero, y a la hora de hacer sus consolidaciones y todo esto, los riesgos de traslación van a afectar, porque puede hacer que tengan préstamos en moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, tiene Ese muchos punto matices. quería llegarles. Generalmente, y sobre todo en esta época donde hay un nuevo inicio, un recomenzar de muchas compañías, puede haber un apalancamiento importante, ya sea a nivel bancario o de otra índole, para tratar de, algunos de mantenerse, otros para tomar fuerzas de nuevo. Sin duda, el tema de las deudas, de esos pasivos que van a adquirir para poder generar nueva operación o para mantener la operación actual, para el tema de recuperación en sí, te va a generar no solamente el tema de intereses, sino que, de acuerdo a cómo se comporte el tipo de cambio, te puede generar un golpe fuerte. Nosotros como asesores para los clientes necesitamos brindarles soluciones en toda índole. Vamos a ver, nosotros damos servicios de outsourcing contable. Generalmente, el outsourcing contable no es solamente hacer los registros y puntos, sino que de nuestra parte hay un análisis también de los estados financieros que comunicamos a la gerencia o a la junta directiva, dependiendo de quién sea nuestro contacto con las empresas. Entonces, dentro de ese servicio, nosotros pasamos validando el comportamiento del tipo de cambio. Ese como uno de los servicios que damos. ¿Qué pasa si en vez de estar dando el servicio de contabilidad, estamos funcionando como auditores internos? ¿Verdad? Que también tenemos clientes donde funcionamos de esa forma. Pues también hacemos un análisis dentro de todo el control de
de riesgos en el ambiente de control interno sobre el tema del diferencial cambiario. Entonces, al final, como asesores, independientemente del servicio que damos, en muchas ocasiones nos topamos con ese riesgo. Si yo como empresa voy a financiarme para poder seguir operando, ¿qué solución tengo para manejar mi riesgo cambiario? Sí, ok, bueno, vamos a ver. Hay diferentes formas de manejarlo dependiendo del tamaño de la empresa y del nivel de contactos que tenga la empresa a nivel local o incluso a nivel internacional. Porque, por ejemplo, a nivel local, utilizando mecanismos bursátiles, si se quiere, ¿verdad? Sería importante tal vez comentar que existe un instrumento que se llaman contratos por diferencias. Básicamente, en el fondo, es una estructura de un contrato forward que lo que hace es fijarte un precio de la moneda para un determinado periodo. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene que pagar facturas a 3 meses plazo, desde ahora puede amarrar ese tipo de cambio. El tema ahí es obviamente que tiene que considerarse que, ok, ¿cómo determino yo esa expectativa de tipo de cambio? Ahí donde entra pues la asesoría que le puedan dar la parte de los puestos de bolsa, porque obviamente hay gente más especializada, tiene sistemas como el Bloomberg, por ejemplo, que son sistemas que permiten hacer proyecciones financieras bastante buenas, tienen metodologías de análisis técnico muy buenas para determinar precios futuros de divisas, ¿verdad? Y ahí tal vez es un mecanismo que se puede utilizar para empezar a amarrar tipos de cambio. La idea con todo esto es tratar de minimizar el ruido en la variación del precio lo máximo posible. A pesar de que en Costa Rica el tipo de cambio, lo más alto que ha llegado a estar fue 634 colones el año pasado, si no me falla la memoria, pasado, por ahí de noviembre, por ahí anduvo. Y ahorita anda por los alrededores de 605, 608 colones, está queriendo subir un poco más. Ese ha sido el pico más alto desde que entramos en el sistema de bandas cambiarias en el 2006. Me parece que son mecanismos que se pueden utilizar. Vamos a ver, otra forma en la que yo podría determinar la posición es, o determinar hasta dónde puedo yo endeudarme en dólares, siendo yo un productor en colones, es casualmente determinando la mezcla que tengo en mi balance general, considerando lo que es la parte de la cartera de clientes con quienes voy a trabajar, ¿verdad? Son muchos los factores que intervienen ahí porque este riesgo tipo de cambio también lo podemos amarrar con el riesgo de liquidez, si se quiere, a través de lo que es la gestión de la tesorería. Donde, por ejemplo, si yo tengo muy claro que del 100% de mis clientes y el 100% de mis ventas, el porcentaje de crédito que yo otorgo es de un 80%, o sea, prácticamente vivo financiando a mis clientes, ¿hasta dónde puedo yo manejar ahí las expectativas de financiamientos con las expectativas de las variaciones en el precio de la moneda, ¿verdad? Entonces hay que manejar o determinar o estructurar lo que se puede llamar un gap o una brecha hasta donde pueden verse afectados los ingresos de la empresa en función de los cambios que hay en el dólar. Ahí pienso yo que también podrían utilizarse mecanismos bursátiles, ¿verdad? Hay estructuras o plataformas de trading, que se les llama de esa manera, donde, por ejemplo, si alguien quiere cubrir la parte del activo o un pasivo en dólares, digámoslo así, puede tomar las posiciones contrarias en estos mercados, no necesariamente trayéndose a Costa Rica la divisa, el físico, porque con estas plataformas es difícil movilizar las monedas como tal. Por ejemplo, si alguien tiene un pasivo en dólares y tiene que pagar ese préstamo en dólares a tasa variable, podría entrar en un contrato de un swap de divisas, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí en Costa Rica es bastante complicado entrar en ese tipo de mecanismos, sino que ya tiene que recurrir a instituciones de bancos, como por ejemplo en el mercado panameño, la banca panameña, se pueden acceder a esos instrumentos donde, por ejemplo, si yo tengo un pago variable en mi préstamo o mi cartera de préstamos está amarrada a tasas de interés variables, yo puedo negociar para que más bien yo asuma el costo financiero de la contraparte y yo fije el costo financiero de mi cartera de crédito. Y por el otro lado, la contraparte asume el pago variable. Entonces, desde a ella yo puedo entrar a controlar o minimizar las variaciones, ¿verdad? El truco aquí está en tener claro cuál es la parte del balance que se está viendo más afectada con lo que es el tema del riesgo tipo de cambio, porque hay empresas que tal vez solo tengan pasivos en dólares, pero no tengan activos, ¿verdad? O la posición neta en moneda extranjera. Si estamos llenos de carteras de crédito
de moneda extranjera y somos solo generadores de colones, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en la creación o estructuración de estas cosas. Como por ejemplo, a nivel local podemos hablar de estos contratos por diferencia, o ir más allá y ser un poco más agresivos y entrar en swaps de divisas, por ejemplo. Podría ser un caso, ¿verdad? Nosotros creemos que dentro de las soluciones, efectivamente, no solamente hay que ayudarle al cliente a gestionar, en nuestro caso, que es una parte de los servicios que damos vos y yo a través de Moore, el financiamiento, sino que también ayudarles a gestionar ese financiamiento de la forma más adecuada, y entre esos está el tipo de cambio. Sin duda, esa parte creo que es de las más importantes para mantener, vamos a ver, mantener una estructura adecuada de aquí a lo que vaya a pasar en el futuro, tomando en cuenta de una posible devaluación, ¿cierto? Que es lo que podría estar más cerca y que esperemos que no se dé, pero que es parte de las posibilidades que existen con toda esta situación que está pasando a nivel país. Pues yo creo que las soluciones en el caso del riesgo diferencial son claras. Tal vez, William, si podemos hablar un poquito sobre los otros riesgos, tal vez el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito, porque a nivel de crédito podemos hablarlo de la cartera, ¿verdad? Si tenemos una cartera dólares o colones, la administración de esa cartera se vuelve importante, y el riesgo como crédito también a nivel de pasivo, y la parte de liquidez. Financieramente, ¿cómo ves vos la forma o las soluciones que podríamos manejar nosotros como Mura a nuestros clientes? Sí, ok, bueno, vamos a ver. Pensaría que, digamos, a nivel de lo que es gestión de riesgo de liquidez o la asesoría que podemos dar nosotros a través de Muro, lo que es la implementación de esquemas de gestión de riesgo de liquidez, podríamos pensar en hacer evaluaciones integrales para conocer cuál es la estructura operativa de las empresas, ¿ok? Y en función de eso determinar cuál es la gestión de tesorería que están manejando, cuáles son las políticas de crédito, los plazos que están otorgando, cuál es la forma que determinaron esa política. Podríamos trabajar auditorías de cash flow si se quiere, ¿verdad? A través de Moore podríamos ofrecer ese tipo de ayuda para poder ubicar a las empresas en qué tan bien o qué tan mal están manejando los flujos de caja, ¿verdad? Lo que es el tema del flujo operativo, que es la parte esencial del negocio, ¿verdad? También trabajar el tema de la tesorería, porque aquí entra en juego lo que son los periodos medios de cobro, los periodos medios de pago, lo que es el ciclo de caja de los negocios, ¿verdad? Que es la parte esencial del control del riesgo de la liquidez. Podemos valorar hasta qué punto se pueden renegociar las condiciones con los proveedores, si fuera el caso, empezar a montar una serie de escenarios en la cual podemos determinar el tamaño del riesgo que tiene la empresa en su tema de liquidez, porque aquí lo importante es, con el tema del riesgo de liquidez, es que la gente tenga claro que el riesgo de liquidez se está enfocando, o la liquidez más que todo se debe enfocar en la facilidad o en la convertibilidad que tiene un activo para convertirse en efectivo, pero sin que varíe su precio a la baja, que es lo que normalmente ocurre cuando se dan corridas fuertes en los mercados. Cuando hay situaciones de liquidez, lo que hacen es presionar los precios hacia la baja de los activos. Entonces, eso es lo que viene a generar la pérdida, ya a materializarla, ya no hay riesgo, ya ahí se materializó la pérdida, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es los riesgos de tasa de interés, por ejemplo, también podríamos, a través de los servicios que ofrece Moore, generar estrategias para valorar hasta qué punto una empresa que tiene carteras de crédito o que más bien está endeudada, ver hasta dónde se pueden ver afectados o determinar las probabilidades de pérdidas máximas en un horizonte de tiempo determinado en función de la estructura que tiene de sus pasivos, o determinar más bien cuál es la probabilidad de pérdidas de sus carteras de crédito con sus clientes, ¿verdad? También hay otras metodologías que podríamos trabajar a través de nuestras plataformas, que es la estructuración de scores crediticios, por decirlo así. Eso nos podría ayudar también a permitir cuál es la probabilidad de determinar la probabilidad de aceptar un cliente malo o la probabilidad de rechazar un cliente bueno, ¿verdad? Eso, estos esquemas que podemos implementar
como les digo, hay muchas empresas o que no los conocen o que tal vez han pensado que este tipo de estructuras o gestiones son un gasto y no una inversión, ¿verdad? Y ahora con este tema de las pandemias, pues ya se han materializado muchos riesgos y ya ahí más bien es entrar a ver cómo se puede hacer alguna recuperación, ¿verdad? Por ahí estaríamos entrando en temas legales. Y lo que queremos acá más bien es ver de qué manera poderles ayudar a implementar estas estructuras y estos esquemas para que casualmente, Dios no lo quiera, ¿verdad? Que se dé un suceso de esta otra naturaleza, pero sí por lo menos ir andar adelante y saber en dónde están paradas las empresas, porque es muy diferente la visión que puede llegar a tener un cuerpo gerencial si toman decisiones sobre estados financieros, como los que normalmente estamos acostumbrados a ver, el balance general, el estado de resultados, que el de cambio de patrimonio, que el estado de flujo efectivo, ese tipo de situaciones o reportes, a ver estados financieros ajustados por riesgo. La visión es totalmente diferente y estoy seguro que la toma de decisiones es totalmente diferente y así lo va a ser. De hecho, esa fue una de las experiencias que tuvimos cuando trabajamos en el desarrollo y la implementación de la Dirección Corporativa del Riesgo del Banco Nacional, allá por los años de 1998, cuando no existía nada de esto y nos pidieron trabajar en el desarrollo de modelos para casualmente exponerle a la junta directiva la diferencia, tomar decisiones basado en un estado financiero normal, un estado financiero basado en riesgos, ¿verdad? Y también con eso, pues, hacerles entender de que la inversión en un software de riesgos no era un gasto, sino que casualmente era una inversión, ¿verdad? De ahí le puedo citar ejemplos, la famosa promoción de aquellos años del Pillot que regalaban, donde por ejemplo te dicen, ¿qué efecto puedo tener yo en la cartera de crédito si le subo un punto porcentual a tal producto? Entonces, a través de estas estructuras de gestión de riesgos de crédito, podemos determinar cuáles son las probabilidades de transición de la cartera. ¿Qué parte de la cartera que está en A se me puede ir a B? ¿Cuál parte de la que está en B se puede ir a C? Y así sucesivamente para determinar probabilidades de deterioro, ¿verdad? Y determinar probabilidades de transición de carteras. Entonces, como le digo, Jimmy, nosotros tenemos acá la posibilidad a través de las plataformas de Moore de ofrecer a los clientes este tipo de estructuras que les pueden ayudar muchísimo a gestionar sus riesgos, ¿verdad? Y tomar ventaja. Casualmente, si se sabe muy bien en dónde se está parado, el paso que se quiera dar va a estar más seguro, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Bueno, aparte de eso, que durante todos estos años y desde que empezó el tema de la administración y control interno con base en riesgos, han habido muchos cambios a lo largo de los años. Sin embargo, se siguen repitiendo una y otra vez situaciones, como vos decías, que quizás las empresas por A o por B no han querido mejorar o invertir en su control interno, invertir en sus análisis de riesgos. Y en situaciones como estas que enumeramos desde el principio, en algunas que nos agarran por sorpresa, como el tema del COVID, generan impactos importantes. Entonces, yo creo que parte del mensaje es la importancia de tener una buena gestión de riesgos, la importancia de tener un buen control interno, un buen ambiente de control interno para poder enfrentar todas estas situaciones. Son 20 años que llevo yo en este tema de administración de riesgos, temas de auditoría interna, control interno, y una y otra vez se repiten las mismas situaciones, quizás porque estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a un país que bien que mal venía de una situación importante en el gobierno de Carazo, pues ahora se estabilizó en su momento y creo que no se le dio la importancia necesaria, a pesar de que a nivel internacional se venía mencionando una y otra vez. De hecho, por eso salieron las normas, por eso se emitieron marcos de referencia como COSO, que es el que utilizamos nosotros para el tema de auditoría interna y control control interno. Pero creo que no le tomamos la importancia necesaria, excepto sectores ya muy grandes como la parte de bancos.
pero en la mayoría de las empresas de Costa Rica, que sabemos todos que son medianas y pequeños, no se le tomó la importancia necesaria. Entonces, más que una sorpresa, diría yo, muchas de las situaciones son consecuencias de no tener una estrategia de administración de riesgo, una gestión financiera adecuada y un control interno bien establecido. Parte de eso es que aún vemos, sobre todo en las empresas familiares o incluso empresas de sociedades anónimas donde hay varios inversionistas, hay ausencias aún de gobierno corporativo, por decirte algo. Hemos trabajado en los últimos 2 años fuertemente en este tema para ir implementándolo en las compañías y haciendo conciencia de la importancia de lo que es, porque a raíz de el establecimiento del gobierno corporativo viene lo que se puede establecer con un adecuado control interno. Dentro de esos controles se puede manejar o gestionar de forma más adecuada los riesgos financieros que estábamos conversando ahorita. Entonces, para concluir en ese tema, me parece que no necesariamente todo ha sido culpa de una situación de pandemia, sino que en cierta forma nos hemos descuidado en la gestión financiera, en la gestión de control interno. Dentro de las otras soluciones que se puede plantear una empresa en esta coyuntura que estamos viviendo y para salir adelante, creo que obviamente es racionalizar y administrar, diría, adecuadamente los gastos y los costos. Ya quiero entrar por ese tema. Una de las formas que está siendo exitosa para aquellas empresas que ya tuvieron que prescindir de algunas personas, cosa que en realidad uno desearía que no sucediera, pero lamentablemente las estadísticas dicen lo contrario. Han intentado manejar varios aspectos o varias áreas de la compañía mediante la tercerización. Tercerización en contabilidad, en tesorería, en planillas y en auditoría interna. Nosotros normalmente manejamos servicios de todos estos que le mencioné. Tenemos clientes que nos han contratado para manejar estas áreas y hemos encontrado precisamente eso, que independientemente del área donde usted como asesor ingrese, es necesario prevenir al cliente del adecuado manejo de su gestión financiera, sea como contador, sea como auditor, sea en la parte de recursos humanos o en la planilla que es de los servicios que brindamos, que no es necesariamente recursos humanos, y la parte de auditoría interna, que esa sí involucra toda esta gestión. Entonces, creo que hay un plus en el hecho de tercerizar, porque detrás de cada profesional que te está ayudando en esa área en específico, hay detrás todo un equipo multidisciplinario que lo está apoyando. Entonces, si bien es triste saber de que se tuvo que eliminar varias plazas y se tuvo que prescindir de personas, creo que la recuperación de todas estas compañías no va a ser de la noche a la mañana. Van a tener que ir caminando poco a poco. Y creo que nosotros podríamos ser un pilar importante para eso mientras logra volver a restablecer su departamento de contabilidad, por ejemplo. Entonces la tercerización se vuelve un mecanismo importante, no solamente de ahorro, sino yo lo vería también como un mecanismo importante para volver a gestionar esa área y para volver a desarrollar esa área. Y que poco a poco, durante el tiempo, se vuelva a la estructura que quizás mantenían anteriormente. Entonces, para ir resumiendo lo que hemos conversado, a raíz de los problemas que ha tenido el país y de la coyuntura que nos mantenemos por el tema de la pandemia,
hemos hablado de dos situaciones que normalmente afectan a las empresas, que son la parte de riesgos y la parte de gastos. Y dentro de las soluciones tenemos la parte de gestión del tipo de cambio, de liquidez, la parte de crédito y el outsourcing como una herramienta adicional para poder seguir con la operación de la compañía y seguir desarrollando sin tener que detenerse por distintas decisiones que hayan tomado las compañías, sobre todo las medianas y pequeñas. Aparte del tema de tercerización, en estas áreas y racionalizar el tema de costos de operación y de CAPEX también, yo creo que la asesoría a nivel de impuestos es un tema muy, muy importante. Nos hemos topado con la sorpresa en el momento de visitar algunas compañías que este tema no se está manejando de la forma correcta. Y posiblemente a nivel de gastos se incluyan partidas que no necesariamente son deducibles y que se hacen deducibles. Y entonces la parte fiscal no es tan real como lo veían. Y como vos decías, la parte impositiva, la parte de impuestos también es muy importante gestionarla porque hay un riesgo ahí sin duda alguna. Hemos visto que hay mucha deficiencia. O está el tema, el otro, que tal vez no se maneja de forma adecuada, pero no se toman en cuenta gastos deducibles que deberían ser deducibles. Entonces, una asesoría a ese nivel y en temas incluso de precios de transferencia puede ser muy importante para el mantenimiento de estas compañías en el mercado. Y que puede tener una administración de riesgo de tipo de cambio, de liquidez y bien adoptada, bien esquematizada, pero la sorpresa puede venir por la parte de impuestos. Y no sería nada nuevo con todos estos cambios que se están dando desde el año pasado para acá, incluso unos 4 años para acá. Es sumamente importante esa asesoría. Creo yo que va muy amarrada del tema que hemos conversado de los riesgos, sobre todo porque, vamos a ver, si usted tiene un pasivo, te va a generar gasto por intereses. Y todo eso tiene que ver al final con el tema impositivo. El tipo de cambio, ¿qué tipo de cambio puedo pasar yo como deducible y qué no puedo pasar como deducible? ¿Qué tipo de cambio o ingreso por diferencia en cambiario puedo yo o debo de ponerlo como deducible y que no? Eso es muy importante, sobre todo por el comportamiento que está teniendo el dólar en estos últimos 2 años. Aparte de ese, la administración de los activos fijos, que tuvimos una charla el otro día, me resulta importante de mencionar, también es muy, vamos a ver si se puede usar la palabra, no se administra adecuadamente o tal vez se minimiza la importancia del activo fijo, a pesar de ser unas partidas de las partidas de mayor importancia dentro del balance. Y quizás en muchas compañías donde se invierte mayor dinero. Igual, la administración inadecuada de este tipo de activos puede ser un riesgo muy alto y puede generar pérdidas muy importantes. En la charla anterior vimos las deficiencias que normalmente nosotros encontramos en los clientes a raíz de esta situación. Otro tema, por ejemplo, la parte de crédito. Ahorita a nivel de normativa se requiere la implementación de la NIF 9 para cartera y para inversiones, específicamente por eso, porque las estimaciones que a veces se realizaban en las empresas no eran tan reales a nivel de mercado y a nivel de lo que sucedía en el país y tal vez a nivel real de la compañía, sino que eran estimaciones dadas por la administración
que muchas veces no estaban fundamentadas científicamente, y eso genera un impacto posterior en el momento de que usted vaya a cobrar, o en el momento que usted se dé cuenta que no estimó lo que tenía que estimar. Entonces, este cambio con la NIC 9 también yo creo que viene a fortalecer un poquito esta parte de la gestión financiera de la compañía. Podemos también hablar del tema de control interno, perdón, a nivel de procedimientos. Nos sorprendería ver que son muchas las empresas que no cuentan con manuales y procedimientos. Entonces, esta gestión es muy, muy importante porque no solamente te permite visualizar a nivel de gobierno corporativo cómo está tu compañía, sino que a través de esos procesos generar directrices y mantener ese control muchas veces se deja en manos de los usuarios o de los daños de los procesos. Cuando usted no tiene un procedimiento, usted está dejando sus reglas en manos de los dueños de los procesos, y eso puede generar temas de fraude, temas de errores humanos, que al traste viene a tocar la parte de flujo y a tocar la parte de pérdida, ¿verdad? O en algunos casos de aumento de gastos o de pérdida de ingresos. Entonces, como ven, son una serie de situaciones que si las amarramos todas, podrían convertirse en una bomba. Entonces, resulta importante este tipo de gestión, de unión de todos estos, de todas estas formas de administrar, porque si dejamos algunas por fuera, nos podemos llevar sorpresas como las que se llevó más de uno con esta situación de la pandemia, o como se ha llevado más de uno en el momento de darse cuenta que tal vez por minimizar alguno de estos aspectos te ha generado incluso fraude. Entonces, volviendo un poquito al tema, William, de los temas de riesgos financieros, en el tema operativo, ¿qué soluciones ve vos para las compañías que en este momento se encuentran afectadas por esa parte? Bueno, sí, mira, ese es todo un tema, ¿verdad? Digamos que, bueno, partiendo del hecho de que el riesgo operativo lo que nos va a tratar de poner sobre la mesa es la probabilidad de pérdidas que podamos registrar o que se generen a través de estrategias mal trabajadas en la implementación de procesos productivos, o quizás fallas en los sistemas, que no tengamos sistemas bien implementados, ¿verdad? En la compañía, que se adquieren software que tal vez no necesariamente tienen las condiciones adecuadas para lo que se requieren. En fin, todo aquello que en donde interviene la parte operativa del proceso productivo de la empresa, o también incluso para lo que son empresas de servicio, que puedan generar pérdidas. Ese tipo de situaciones nosotros a través de las plataformas que tenemos acá en Moore podemos tratar de ayudarles a los empresarios a que conozcan casualmente cuál es su nivel de exposición a esos riesgos, ¿verdad? Obviamente lo que se busca, como les dije desde el principio de mi intervención, con el tema de los riesgos es tratar de identificarlos, de medirlos, cuantificarlos, y en función de todo este proceso de diagnóstico que podemos llevar a cabo a través de Moore, es casualmente determinar por dónde podemos entrar a empezar a realizar ajustes y tomar medidas para minimizar esas probabilidades de pérdida. ¿Ok? Ahorita en la situación en la que estamos, vamos a ver, aquí hay que tener claro que qué es lo que ha pasado con empresas que nunca tuvieron una gestión de riesgos como tal. Vamos a ver, aquí nosotros podemos ayudar mucho en el sentido de que casualmente, a través de lo que está pasando ahorita, podemos montar estructuras para que comience a implementar estos esquemas de gestión.
¿Por qué es importante empezar a trabajar en todo esto? Porque si, por ejemplo, si nosotros les ayudamos a través de una asesoría de reestructuración de pasivos, por ejemplo, que lo podemos hacer también acá, y vamos a llevar de la mano al cliente ante una institución financiera para todo este proceso, si dentro de la carta de presentación va una estructuración de un esquema de gestión de riesgo bastante sólido, como en este caso la parte operativa y también obviamente la parte de riesgos financieros, la empresa va a ser mejor vista ante la entidad financiera. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una empresa que sabe muy bien en dónde están sus debilidades y qué tiene que hacer para ir combatiendo estos problemas, ¿verdad? Como les digo, el tema de la gestión del riesgo operativo no es menos importante que los otros que les he comentado por la parte financiera, sino que también aquí hay que darle el gran peso que merece, porque casualmente, por ejemplo, ¿qué pasa si se adquiere un software, no sé, una licencia que cuesta $1.000.000, por poner una cifra astronómica, ¿verdad? O un software de $200.000, que al final de cuentas a nivel contable vas a ir amortizando y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y los esquemas tributarios que vienen detrás y todo esto. Lo que tenemos que valorar más allá es cuál es la contribución de todas estas decisiones a la minimización y al control del riesgo de pérdidas que se pueda generar por la parte operativa, ¿verdad? Entonces, pienso yo que por ahí nosotros podemos colaborar bastante también, ¿verdad? Bien, hay un tema que estamos manejando nosotros también y es un concepto que he venido hablando desde hace 4 años aproximadamente. Es sobre la auditoría continua. La auditoría ya no es como antes, que antes era la que se encargaba de informar lo que había sucedido en el pasado. No era prospectiva, no reaccionaba en el momento, sino que posiblemente informaba de cosas que habían sucedido hace 5 o 6 meses hacia atrás, que normalmente era el margen que nos daban a nosotros los clientes a nosotros, perdón, para hacer nuestro trabajo. Entonces, de repente nos contrataba una compañía donde teníamos que revisar los últimos 6 meses hacia atrás en nuestro plan de auditoría anual. Y sí, obviamente iba a ser efectivo, íbamos a encontrar situaciones, algunas de riesgo, algunas de fraude. Planteábamos nuestra mejora, sin embargo, poco a poco la auditoría se fue transformando hasta llegar a lo que es ahora, que es más preventiva. Ya no es tanto de solucionar los temas que habían sucedido anteriormente, sino prevenir y ir solucionando en el camino. Esta auditoría continua incluye una particularidad diferente a la de auditoría tradicional, que es la parte de TI. Entonces, a través de un monitoreo se puede mantener al día información para la gerencia, incluso para toma de decisiones, ya no para ver qué hacemos y cómo solucionamos. Entonces, por ejemplo, en la parte de inventarios, que es muy delicado en algunas compañías, nos permite tener un monitoreo semanal de las situaciones que pasan. Nos hemos encontrado, por ejemplo, compras de productos de tal vez un inventario que no tiene movimiento en los últimos 3 meses. Son cosas que no tienen sentido. O productos que tienen más de un año sin tener rotación y de repente es uno de los productos de más precio que tiene la compañía, pero no se está moviendo. Todo esto es efectivo que no se convierte, perdón, inventario que no se convierte en efectivo. Entonces, como ven, hay una serie de cambios en todos los aspectos que se ha venido transformando desde el 2010 para acá, veo yo, y que se han enfocado directamente en el tema de prevención y en el tema de focalización de riesgos. Entonces, aparte de la auditoría, que es esa otra forma de prevención, el tema de control interno a nivel de costo también en sus componentes y sus principios están bien enfocados y bien estructurados en hacer este tipo de prevención y de mejora. Dentro de los planes que tenemos ahorita en Moore,
temas de capacitación para todos los amigos que nos acompañan. Hay charlas que vamos a estructurar de forma muy interesante, donde vamos a ver 3 pilares que son decisivos en la administración de riesgo y que son muy importantes en cada una de las cuentas. Un ejemplo puede ser las cuentas por cobrar. Próximamente vamos a hacer unos webinars donde hablemos de la cuenta por cobrar desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de impuestos, que para eso nos va a acompañar algunos de nuestros socios, sea Silvia Castro, José Becerra o don José Antonio Saborío. En la parte de inversiones también tenemos mucho que hablar en este mismo esquema, y así en algunas cuentas sí, del balance que nos va a permitir o que les va a permitir a los que participen tener una visión un poco más amplia de que la administración de riesgos, o cuando tu auditor o tu contador te hable al respecto, no es solamente los pequeños controles que se solían establecer anteriormente, sino que hay que enfocarse mucho, y yo creo que la parte más importante en el ambiente de control es la parte de gobierno corporativo y la parte de diseño. Una empresa por sí sola tiene vida en el sentido de que, vamos a ver, no 2 empresas son iguales, aunque tengan el mismo sector, el mismo mercado, aunque vendan lo mismo. Cada una tiene su vida propia, y en este caso el diseño se vuelve demasiado importante para poder establecer controles reales, cosa que en muchos lugares hemos visto que existe esa deficiencia. Entonces, como hemos decidido, pues, hacer este tipo de webinar próximamente, donde vamos a ir viendo algunas cuentas importantes del balance y vamos a dar en más detalle esto que estamos conversando ahorita de manera general. Entonces, para hacer un pequeño repaso, veo que hay varias preguntas por acá. Creo que podemos irlas contestando en los próximos días. Aquí hay un amigo que nos pregunta sobre el tema de precios de transferencia. Creo que para eso próximamente estará con nosotros nuestra socia de parte de impuestos, Silvia Castro. Creo que en el próximo webinar que vamos a dar, que precisamente vamos a tocar de cuentas por cobrar, podríamos trasladar la pregunta a ella y que ella se encargue de contestarles qué impacto, porque sí tiene un efecto importante entre compañías relacionadas. El tema de precios de transferencia, creo que en cierto momento fue un boom cuando recién salió la ley, pero porque poco a poco, lamentablemente, voy a utilizar esta palabra, ha pasado de moda, y realmente es algo que se mantiene vigente y es necesario que se continúe en ese tipo de mecanismos, ¿verdad? Precios de transferencia no pasa de moda, es algo que hay que siempre estar atentos y vigentes de qué estamos haciendo con nuestras compañías relacionadas. Entonces, para ir repasando e ir concluyendo, hablamos de las causas, ¿verdad? Las causas que nos han llevado a esta situación de la crisis, que no fue solo la pandemia, sino que todo lo que comentamos al inicio de las malas decisiones, tanto internas como externas, que parte de esos problemas ha sido la mala administración de la gestión de riesgo, que parte de eso ha sido desnudado, que no se está haciendo un trabajo quizás óptimo para enfrentar situaciones graves en este país, y finalmente que se han minimizado algunos de las opciones de administración que nos han dado y que se han venido anunciando internacionalmente, que muchas veces las adoptamos, pero no de la mejor forma.
adoptar e implementar es muy diferente. Entonces se adoptan pero no se implementan y eso genera este tipo de distorsión. Y como soluciones hemos planteado que existen formas de administrar estos riesgos financieros, formas de administrar los costos a nivel de ciertas áreas con la tercerización, otra forma es la racionalización, perdón, de los costos de operación y los CAPEX. Hablamos de una adecuada asesoría de impuestos y obviamente la administración adecuada de los riesgos. Para cerrar, William, hay un tema que tocaste ahí en medio de algunos de los comentarios que es el flujo de caja. Creo que sería el último tema para cerrar. Es importante que yo como empresario tenga identificado cuál es mi flujo y tener claro cuáles son los mecanismos que puedo tener para gestionarlo de manera que logre preservar lo que tengo, ¿verdad? Y recuperar ese flujo que está en la calle, en el caso de las cuentas por cobrar o otras fuentes. Y por supuesto, prevenir que no estemos invirtiendo de forma adecuada ese flujo que tenemos ahorita, que para muchas compañías, pues creo que es el tema más complejo para seguir operando. Entonces, ¿qué soluciones podríamos nosotros presentarles como sus asesores para esta área? Sí, bueno, mira, obviamente aunque parezca mentira lo que voy a comentar, hay mucha gente que tiene su negocio o su empresa y tal vez en algunas ocasiones han sido estructuras de negocio implementadas de manera empírica y que si bien es cierto, el olfato del experto tiene mucho que ver y pesa muchísimo, dejan de lado este tipo de metodologías, ¿verdad? De gestión de riesgos. Para los efectos de la gestión de un cash flow apropiado, lo más importante y relevante es tener claro el ciclo de negocio. Si tú no tienes claro cuál es el ciclo de negocio, desde ahí ya empiezas mal, ¿verdad? Puedes tener una idea de qué quieres hacer o a dónde apuntar o hacia dónde empezar a mover tu capital de trabajo. Pero si no tienes bien identificado claramente cuál es el ciclo de tu negocio, vas a implementar políticas de crédito que no son apropiadas, vas a entrar en negociaciones con proveedores bajo condiciones que tal vez no sean las adecuadas o las que necesitas para tu negocio. Y en función de eso vas a haber afectado tu capital de trabajo y al final de cuentas tu ciclo de caja, que es donde viene a reventar todo, ¿verdad? Entonces yo pienso por ahí, Jimmy, que tal vez es importante que las personas que nos están viendo y escuchando en este momento tengan claro que tal vez es bueno que sepan que aquí a través de las plataformas que tenemos en Moore, nosotros también podemos darles servicios de asesoría de cómo es que gestionar la tesorería de sus empresas. Bueno, vamos a ver, hay tantas empresas o segmentos de mercado como queramos entrar a analizar, pero a nivel general, lo que puedo decir es que lo importante aquí es teniendo claro o determinar claramente cuál es el ciclo de negocio y en función de ese ciclo de negocio determinar cuáles son los riesgos inherentes que tiene la empresa propiamente, qué riesgos hay en la industria en donde está ella, cuál es el riesgo que tiene a nivel macroeconómico y microeconómico este segmento de mercado, ¿verdad? Porque esto va como por etapas, como por niveles, ¿verdad? Teniendo claro las condiciones de la economía en el país a nivel macroeconómico, si es una empresa que importa o exporta, cuáles son las implicaciones que hay a nivel internacional y los movimientos de los flujos de efectivo, ¿verdad? En las negociaciones que intervengan ahí, ir bajando todos estos análisis o valoraciones o mediciones que se hagan, irlas bajando de nivel hasta caer en el segmento de mercado y propiamente en la empresa, ¿verdad? Importante también, claro, la definición de ciclos de negocio. Si tengo claro identificado cuál es mi ciclo de negocio, puedo ya determinar cuál es el benchmark del sector en el que yo estoy operando y en función de eso determinar cuál es el promedio o el estimado hacia dónde yo debo llegar en lo que es prácticamente lo que es la determinación de un ciclo de caja apropiado o adecuado para el negocio en el que estoy. Porque muchas veces las políticas de crédito, como te decía, no están muy bien estructuradas, muy bien elaboradas, sino que son más que todo por un tipo de experiencia
O si es un negocio familiar, bueno, no, es que he venido manejando así porque mi papá es el que conoce el negocio y lo he venido manejando así y así ha funcionado, ¿verdad? Yo he sido testigo de situaciones de empresas que tienen, como lo comentabas ahora, niveles de inventarios sustanciosos o cuantiosos, pero como el negocio sigue vendiendo y ven que está entrando la plata, están tranquilos, ¿verdad? Y tienen una millonada ahí parqueada que simplemente se está comiendo por dentro financieramente el costo de esas platas, el costo de oportunidad de esos recursos, ¿verdad? Que podrían ayudar a la gestión del flujo efectivo de la empresa y que no lo tienen claramente identificado, ¿verdad? Entonces, por ahí también es recalcando, ¿verdad? Que a través de nosotros podrían llegar a estructurar y manejar una gestión de riesgo del flujo efectivo bastante apropiada. Hay muchas personas que también no tienen claro cuál es el tema del manejo de los gaps o las brechas de liquidez, ¿verdad? Que eso es vital en cualquier negocio, ¿verdad? Vital, eso es vital. Sí, en todas estas áreas al final nos hemos dado cuenta que el tema de gestión de riesgos termina siendo una inversión. Tal vez al inicio, incluso al inicio de la auditoría, el auditor tenía que justificar por qué le pagaban. Entonces siempre andaba ahí como el detective tratando de encontrar quién era el culpable de algo. Entonces Exacto. eso justificaba estar dentro de la compañía. Hoy todo ese Sí, esquema ha cambiado y el tema de riesgos ya no debe verse como ese gasto o para estar a la moda. Esta pandemia nos ha dicho que no se ha invertido lo suficiente en este tema. Perdón. Cuando, cuando nosotros hemos hecho evaluaciones de riesgo, cuando hemos fungido como auditores internos, como contadores, como encargados de tesorería, cuando tenemos que llevar las planillas de las compañías, cuando hacemos auditorías externas en las asesorías de impuesto, cuando hemos hecho gestiones de financiamiento, muchas veces las compañías cuando nos dicen denos el servicio de gestión de financiamiento y vemos los estados financieros, nos damos cuenta de temas muy, muy fuertes que, que se ven a veces únicamente en el plan de negocio, en el plan estratégico, que algunas compañías ni siquiera lo tienen claro y aún así dicen que puedan administrar sus riesgos. Entonces, creo que Costa Rica aún está en pañales en esa parte. Eh, Hay mucho por trabajar. Creo que nosotros como asesores pues tenemos mucho trabajo que darle a las compañías para que poco a poco se vayan fortaleciendo y que y esto no para aquí, ¿verdad? Cada día suceden situaciones que nos llevan a límites y nos permiten reinventarnos y para eso, pues nosotros como asesores debemos siempre estar ahí ayudándole a nuestros clientes a ver cuál es la mejor forma de estructurarse. Pero el mensaje aquí de la charla es que tenemos que romper ya ciertos paradigmas, tenemos que cambiar el chip, si me permiten utilizar esa expresión, y no es la Costa Rica que muchos pensábamos que era, ni la economía que muchos pensábamos que era, o desde el punto de vista de factores internos, quizás no estábamos preparados como pensábamos que lo estábamos. Yo creo que ahí es donde está el mensaje. Hacer un autoanálisis y ver hasta dónde estoy gestionando yo de forma eficiente mis riesgos, hasta dónde tengo yo un control interno, un ambiente de control adecuado, coso ese marco de referencia en el componente 1, pues puntualiza el hecho de usted como gobierno corporativo, cómo se está involucrando en el tema de conducta y en el tema de procesos, ¿verdad? Estás actuando de forma adecuada. Yo creo que ahí es donde está la clave cuando yo como junta directiva, gobierno corporativo o como gerente general, eh, veo todo este tema como algo que, bueno, que ahí está y punto, o realmente le estoy dando la importancia necesaria. Ahorita para los próximos días vamos a tener una charla
sobre el cierre fiscal que se va a dar por Silva Castro, nuestra socia de impuestos, que también puede hacer que haga conciencia a las personas claves de las compañías en qué posición tienen al respecto. Acordémonos, perdón, que han habido muchos cambios últimamente, y cuando digo últimamente, estos últimos 2 años a nivel de impuestos. Entonces, a veces hay muchas dudas, muchas consultas. Entonces, desde ya los invito a esa charla que pronto será publicada, que vamos a prepararles para ustedes, y que esta de hoy sirva como una base para las charlas que vienen a partir de ahora, donde vamos a desglosar de forma más amplia todo lo que hemos conversado hoy, porque no es un tema que puedes desarrollar en 2 horas. Son muchas áreas, son muchos riesgos, muchas cuentas del balance sobre el cuales podríamos desarrollar cada uno de estos temas. Pero la idea principal es esa: hacer conciencia de que algo no se hizo bien, y por eso el impacto de la pandemia fue más alto del que se podía esperar. Quizás no estábamos preparados para esto, y si esto se nos une las situaciones de cambio país y de cambio a nivel fiscal, para muchas empresas puede volverse muy, muy difícil. Reiterarles que en MUR estamos para servirles. Contamos con un conjunto de profesionales multidisciplinarios que pueden ayudarles en todas estas áreas que hemos conversado. Agradecerle a William por participar también. Creo que la experiencia en el sector financiero en estos momentos es muy importante, porque vienen a reinventarse muchas cosas, muchas empresas. Se necesita ayuda de todos los sectores para salir adelante, y pues nosotros estamos ahí para ayudarles y para asesorarles. El objetivo de hoy no era profundizar en la parte de riesgos, porque como les digo, es un tema muy, muy amplio. Sencillamente de concientizar un poco de dónde pudo haber nacido el problema en la compañía donde usted está, o en la compañía que usted está desarrollando, y cuáles son las posibles soluciones que se tienen para una gestión adecuada, perdón, de la parte financiera. Creo que queda claro que una administración financiera va más allá de identificar algunos riesgos, ¿verdad? Y ponerlos en papel, sino que es toda una metodología que hay que seguir para mantenerlo en control. Y creo que las soluciones pues están en el mismo mercado. Es cuestión de saberlas utilizar y ser asesorados de forma adecuada. No sé, William, para el cierre, si querés decir algunas palabras y puntualizar para finalizar la charla. Claro, nada más, la manera de resumen aquí, la idea principal que sería bueno que tengan o que se lleven es que este tema de lo que es gestión de riesgos y todas estas metodologías que nosotros trabajamos acá y ponemos a su servicio, lo que se centran es en la implementación de 3 esquemas o 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa, que va a estar centralizada en el front office de la empresa que ustedes tengan. La segunda línea de defensa, que es la estructuración de una adecuada gestión de riesgos. Y una tercera línea de defensa, que viene a ser la parte de la auditoría, ¿verdad? Reiterarles, ¿verdad?, que a través de nosotros, estas 3 líneas de defensa pueden llegar a implementarse en su empresa, ¿verdad? Que sería interesante explorar posibilidades y que ustedes valoren la necesidad. Y dejando claro que estos temas que ya han sido demostrados con las crisis del 2008 y esta que está pasando, que definitivamente son inversiones, ¿verdad? Y que pueden generar rendimientos en el corto, mediano y largo plazo bastante interesantes, ¿verdad? Aparte que van a permitirles periodos de recuperación muchísimo más acelerados, ¿verdad? Básicamente era eso lo que me gustaría dejarles en claro, y agradecerles nuevamente, ¿verdad?, por el tiempo y la atención prestada, y por acá estamos para servirles. Muchas gracias a todos. Cualquier consulta al respecto la pueden hacer en el chat o escribirnos a los correos
que Gaudí en los próximos días les estará suministrando. Nosotros ya tenemos sus contactos y con toda confianza pueden hacerlo llegar, igual que en las charlas anteriores, pues en el momento que nosotros podamos leerlas, las vamos a responder cada una de ellas. Muchas gracias por la participación, los esperamos en el próximo webinar. Como les digo, a partir de ahora se van a estructurar este mismo tema, solo que más desglosado y por alguna de las cuentas más importantes del balance y viendo desde el punto de vista contable, financiero y de impuestos. Muchas gracias de parte de Moore, pues muy agradecidos de que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima webinar. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Jimmy, don William, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y noche. Esperamos que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego.